Este 2023, la democracia argentina cumple 40 años de vigencia ininterrumpidas, que arrancó con la elección de Raúl Alfonsín y llega hasta nuestros días. El presidente de la República Argentina, doctor don Ricardo Alfonsín, y el instante más se dirigirá al pueblo argentino en esta jornada memorable, donde la democracia ha vuelto la vida de la nación. En ese contexto, Mendoza eligió a su 11º gobernador el pasado 23 de septiembre, con un dato por demás llamativo. La participación ciudadana cayó casi un 20% y es el dato más bajo de las últimas 4 décadas. En el año 1983, la elección general a gobernador contó con una participación del padrón del 86%. Pero en este 2023, la elección general a gobernador apenas superó el 68% de su participación. Estos datos contrastan con el crecimiento del padrón que se da elección tras elección y además por la incorporación de los adolescentes de 16 y 17 años a la base de dicho padrón. En 2023 el gobernador electo fue Alfredo Cornejo, pero si tenemos en cuenta la participación de 1983 y 2023, la caída en la concurrencia a las urnas ronda el 18%. El sociólogo Roberto Stalinger explica este fenómeno y cómo se ha acentuado lo que él denomina abstencionismo, que tiene su gran impacto tanto en los jóvenes como en las personas mayores, pero que en la actualidad se incrementa por un desencanto y una ruptura entre la sociedad y la clase política. Tenemos que entender la baja en la abstención a partir de por lo menos dos fenómenos, uno individual y uno contextual, que están totalmente relacionados lógicamente. El primero empezaría por el contextual, tiene que ver con que el sostenimiento durante mucho tiempo de una polarización en la política, ¿no? Esta famosa grieta que no hizo otra cosa que generar inconvenientes en cuanto a posiciones extremas, desgastó la relación de la ciudadanía con la política a niveles que fue progresivamente socavando o incidiendo en la intención de participar, porque fundamentalmente ninguna de las opciones dio grandes respuestas a las necesidades de los individuos. Se podría sintetizar en la pregunta: ¿y para qué voy a ir a votar si ninguna de las opciones que se presentan cambia realmente mi realidad? En síntesis, la política no da respuesta y no tiene que ver con un fenómeno solamente dirigido a los más jóvenes o a los más pobres, sino que es un fenómeno transversal que genera un profundo impacto en los bajos niveles de participación. El sociólogo también hace hincapié en el problema que representa para los gobiernos surgidos de las urnas la representatividad debido a la caída en la concurrencia de las urnas. Es muy importante reconocer los riesgos que tiene la baja abstención. El primero, claramente, es un bajo nivel de legitimidad del gobierno que le toca asumir, ¿sí? Claramente no va a tener el nivel de consenso, el nivel de apoyo, el nivel de respaldo que requiere un gobierno, fundamentalmente en este contexto de crisis tan importante que nos convoca. El segundo, quizás inclusive como efecto de este primero, son altos niveles de degradación del tejido social, inclusive rupturas, es decir, que los grupos entre sí se empiezan a desconocer, empiezan a tensionar las relaciones de los distintos sectores y segmentos de la población y se genera un clima social muy tenso, de bajo nivel de tolerancia, de alto nivel de agresividad. Por lo tanto, el nivel de convivencia de la sociedad se empieza a poner mucho más tenso y problemático. Y por último y finalmente, también quizás como efecto de esto, tiene que ver con un potencial crecimiento de los personalismos en la política. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece un líder, un único posible salvador, y empieza a tomar posiblemente decisiones discrecionales en función de lo que piensa, de lo que cree, sin consenso, justamente porque no lo tiene, y eso finalmente termina siendo un caldo de cultivo para grandes problemas y
caos social importante. No por esto hay que ser fatalistas, pero son en términos de probabilidad los efectos que decanta un bajo nivel de participación. Entonces tenemos que votar, tenemos que hacernos cargo de nuestra votación, ¿sí? y sostener después con la acción aquellas intenciones que nuestras urnas expresan. Expertos y políticos coinciden en que hay una creciente desvinculación y desinterés entre la ciudadanía y una clase política que parece no responder a las demandas de la sociedad. En estos 40 años se ha consolidado la democracia en nuestro país, pero lamentablemente no hemos podido construir la democracia del bienestar. Y esto quizás ha incidido en el desinterés de la ciudadanía, donde no existe en su mayoría a las urnas, bajando el porcentaje de participación. Es muy importante que sepamos que con nuestro voto somos todos iguales ante la ley y tenemos la posibilidad de cambiar nuestro destino, obviamente participando y eligiendo de la mejor manera. La falta de respuesta de las políticas a los reclamos ciudadanos es lo que explica la baja participación. La solución no es dejar de participar, sino que los elegidos cambien. La culpa no es de la sociedad, la culpa es de la dirigencia política, de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. De todas maneras, la solución no es dejar de participar. Fíjense, ¿a qué aliento? A más de la participación en el voto, a participar cotidianamente con la opinión, sobre todo aquellos que tienen posibilidades de hacerlo. Esto se acentúa en la medida en que la clase política no es capaz de resolver los problemas básicos de la sociedad, tanto como salud, educación y seguridad. Y mucho más profundo es todavía en el caso de los jóvenes y adolescentes que no cuentan con una perspectiva de futuro.